Buenos días a todos. Gracias a la editorial por la invitación, al profesor Manuel Castells, del cual fui alumno en la Universidad de París hace muchísimos años, y agradecer también la presencia de Pablo Iglesias. Me parece una heroicidad, Pablo, con la agenda que tienes tú hoy, que hayas encontrado tiempo y en consecuencia ahí hay una prueba ya clara de lo que te interesa, lo que haya planteado, lo que plantee Manuel Castells. Bueno, en este libro a uno le surge siempre una pregunta, ¿no? Decirle a Manuel Castells cómo pudieron hacer el mayo del 68 sin redes sociales, porque es muy difícil realmente entender que haya una movilización tan importante, tan decisiva en la historia de Europa y en la historia para todos nosotros, aunque yo llegué ahí un poquito más tarde, pero ya oí cómo llegaba el mayo del 68, aun siendo muy joven, cómo podían hacerlo sin redes sociales. La verdad que a mí me ha interesado enormemente la relectura del libro y, por supuesto, las incorporaciones nuevas que hay, que son muchas, y la actualidad. Y he hecho una reflexión tiempo después pasado sobre, primero, mi acuerdo general, pero después algunas dudas que me surgen y que me parece que sería bueno introducir en el debate después, porque después tendremos también un debate. En primer lugar, mi acuerdo total con que la lucha de poder fundamental es la batalla, como dice Manuel Castells, por la construcción de significados en las mentes de las personas. Y como pueden imaginar, a mí me ha interesado especialmente el enlace entre el espacio en la red y el espacio urbano. Como antiguo alumno de Sociología Urbana del profesor Manuel Castells, efectivamente todo lo que vemos en la red tiene finalmente que tener una plasmación física en algún lugar, y ahí están las plazas. Puerta del Sol, Tahir, Sintagma, en cualquier lugar del mundo. Por lo tanto, esas conexiones entre la red social de Internet, las conexiones de la vida y el espacio urbano, a mí me ha interesado especialmente. Pero quizá lo que más me ha llamado la atención es algo que no quisiera escandalizar, pero que a mí me gustaría decir porque es mi reflexión. La red sirve para la movilización, pero después muchas de estas movilizaciones no terminan bien. Entonces, eso nos quiere decir que en la exaltación de la importancia de la red, que por supuesto es extraordinaria, y de los movimientos sociales, que son los que cambian las cosas en todos los países y ha sido así a lo largo de la historia, tenemos que aportar nuevos elementos, elementos probablemente de responsabilidad, elementos, desde luego, de liderazgo, elementos de construcción. O de lo contrario, estaremos en el riesgo, visto el análisis, de que nos sirve para el no, pero luego nos sirve poco para la construcción. Y yo quisiera fijarme prácticamente en dos casos, uno que creo que no es de éxito, Islandia, y otro que es de éxito, que es España. En el caso de Islandia, por resumir brevemente lo que nos plantea el profesor Manuel Castells, había una codicia financiera inadmisible, unas prácticas políticas rechazables, una movilización popular muy importante en un país que tiene un 92% de penetración de Internet en aquel momento, aún así una baja participación electoral, 37% primero, y con la gran movilización y la esperanza de cambio un 50%. Ganó una coalición progresista de socialdemócratas y verdes, rojo y verde, le llama Manuel Castells. Hubo una recuperación de la economía, aunque se aplicó alguna austeridad, pero después hubo nuevas elecciones y volvió a ganar la coalición que había llevado Islandia a la crisis. Atención con esto, porque hemos visto las grandes revueltas árabes, naturalmente que se producía en ámbitos no democráticos, a diferencia de Islandia y a diferencia de España. Pero hemos visto Túnez y cómo está Túnez, pero sobre todo cómo está Egipto, desde luego Siria, que finalmente pues hay una guerra civil absolutamente sangrienta, y así sucesivamente. Entonces, mi reflexión, que yo admito que es provocadora, pero que a la lectura de esto, es decir, aunque hay casos de éxito como España, y ahora diré por qué me parece que es un caso de éxito, y desde luego Pablo Iglesias tiene mucho que ver con esto, no basta con la fiesta de los movimientos sociales y la exaltación de Internet. Hay que introducir elementos de liderazgo, hay que introducir elementos de responsabilidad, de construcción, hay que introducir dirección estratégica para lo que viene después de la revuelta, para lo que viene después de la movilización, mecanismos para estabilizar la situación, para que no construyamos avances fugaces o ficticios con vuelta a comenzar
como sucedió en el caso de Islandia. Lo diré todavía de una forma más provocadora, si me permiten. Hay una burbuja financiera, hay una burbuja económica, hay una burbuja mediática, también hay burbuja mediática, y en España estamos en una situación en la que estamos viendo el final de la burbuja mediática, pero yo me pregunto cómo controlar la burbuja de esta utopía en la que después, si no somos capaces de introducir elementos de consolidación, nos quedamos solo con la movilización. ¿Y por qué digo que en España es un caso de éxito? Porque creo sinceramente que todas las candidaturas que surgieron al calor de lo que fue el 15M y en general todas las movilizaciones que ha habido, pudieron consolidar en unas candidaturas que no todas, pero algunas, como es el caso de Podemos, ha terminado con éxito y con expectativas. Y mi respeto para todas ellas. Pero aquí sí que parece que se supo introducir el elemento en el cual había algo para continuar después. Y no solamente para una movilización basada en Internet, desde luego, como nosotros hemos visto. Y mi modesta reflexión y aportación, ¿qué elementos nuevos vemos? ¿Qué hay en España que no sé si la hubo en otros países, pero desde luego que aquí han sido claramente, se han puesto de manifiesto? ¿O por qué, la pregunta de otro modo, de entre todas las candidaturas que surgieron al calor del 15M, consolidó Podemos y no las otras? Yo tengo mi impresión personal, que someto a consideración aquí. En primer lugar, porque se supo combinar las redes sociales con los medios convencionales, especialmente la televisión. Y yo creo que esto es enormemente interesante. Es decir, solo con las redes sociales hubiera sido muy importante y seguramente se hubieran convocado las manifestaciones, etcétera, pero no se hubiera podido alcanzar el grado de conocimiento, el grado de proyección que da, en este caso, la televisión de un modo particular. Por tanto, la alianza, a mi juicio, entre medios emergentes, redes sociales, y medios convencionales, particularmente la televisión, es muy importante para que esto tenga, en un país desarrollado como nuestro, una explosión que después consolide. Y, por supuesto, el liderazgo. El liderazgo es fundamental. El liderazgo y el proyecto. Si no hay liderazgo y no hay proyecto, tenemos la movilización, pero no sabemos exactamente dónde vamos a llegar. Y en este caso yo creo que la virtud de Podemos es ocupar ese espacio y, en concreto, en la figura de Pablo Iglesias, que incluso no es una anécdota que en las papeletas electorales en un primer momento, en lugar de tener un escudo, un signo o cualquier otra cosa que pusiera identificación, estaba directamente su fotografía porque a él se le conocía con relación a la televisión. Eso es lo que yo quiero plantear, el preguntarnos que en un libro que nos descubre, como siempre, qué es lo que está sucediendo en el mundo, cuando Anthony Giddens decía que Manuel Castells es el sociólogo que mejor ha explicado en el mundo el paso de la sociedad industrial a la sociedad digital en la que estamos, del mismo modo que Max Weber en su tiempo fue el que supo explicar cómo era la sociedad industrial, ahora Manuel Castells nos ofrece, en este libro, Redes de Indignación y Esperanza, nos ofrece un análisis de cómo las redes sociales son un elemento de transformación y de mejora de una movilización para mejorar la democracia representativa en cualquiera de las variables que nosotros podamos introducir. Esa era mi reflexión, que el profesor Manuel Castells me había pedido sobre el libro, y ahora tiene la palabra Pablo Iglesias y después el profesor Manuel Castells. Pues muchísimas gracias. Es un honor para mí intervenir aquí con una de las referencias intelectuales más valiosas del mundo, como Manuel Castells, y además en un acto en el que interviene Manuel Campo Vidal, pues cómo no iba a estar aquí. Para mí es un honor. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Pido perdón a los periodistas a los que esta mañana les he soltado una chapa infumable sobre la noción de crisis orgánica de Gramsci aplicada a la crisis de régimen en España, y ahora viene la segunda parte de esa chapa, que no va a ser, digamos, lo que a los periodistas les gusta escuchar para hacer un titular o escribir una crónica. Me veo en una situación un poco extraña porque de alguna manera mi tema de especialización como politólogo, como
aspirante a científico social fueron los movimientos sociales. Hice una tesis doctoral en particular sobre los movimientos sociales globales y de alguna manera, si en algo soy especialista, es en eso. Entonces, aproximarme a este libro de Manuel Castells, precisamente, bueno, del mejor intérprete de lo que se ha llamado la sociedad en red, y es justo lo que decía Giddens haciendo esa comparación con Max Weber. Entonces, para mí es un elemento muy atractivo. O sea, para alguien que escribió una tesis doctoral sobre, digamos, la escala posnacional de los movimientos sociales y la influencia de las tecnologías, de la información y las comunicaciones en la práctica de los movimientos. Pero al mismo tiempo soy el secretario general de Podemos y eso, digamos, que planteaba algunas dificultades a la hora de enfocar mi intervención. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es poner en discusión dos elementos que están en el libro de Castells y que tienen que ver también con la tradición intelectual de la que yo procedo. El primer elemento que quiero poner en discusión es la cuestión de la escala y para esto, bueno, pues les hablaré de algunas nociones con las que estamos muy familiarizados los movimentólogos, como la noción de repertorio de acción colectiva, digamos aquello que manejaron Charles Steele y Sidney Tarrow, y hablaremos de las posibilidades y los límites de una escala posestatal de acción colectiva. Y, en segundo lugar, trataré de discutir la relación partido-movimiento. Fuera de España no hay ninguna duda de que Podemos es la mejor expresión de un partido-movimiento, de un partido que en última instancia es la expresión de la conversión en partido político del movimiento 15M y de movimientos sociales adyacentes, y también trataré de problematizar y de discutir esto. En movimientos sociales hay una serie de conceptos y categorías que sirven, digamos, para, en el caso de los conceptos, para explicar, en el caso de las categorías, para clasificar. Y hay una noción muy del gusto de Tarrow y de Tilly, que es repertorio de acción colectiva, que sirve básicamente para distinguir dos repertorios: un repertorio tradicional de acción colectiva y un repertorio moderno o nuevo. El repertorio tradicional de acción colectiva sería, ante todo, un repertorio localista, un repertorio, digamos, previo a la consolidación de los estados y a la consolidación de las revoluciones industriales. Por eso se dice que las formas de acción colectiva del repertorio tradicional son locales, son violentas, son directas. El ejemplo que se pone siempre es el motín del pan, como la forma de acción colectiva por excelencia del repertorio tradicional. El repertorio nuevo, digamos que sería el repertorio tradicional, moderno, el repertorio industrial, el repertorio que tiene que ver con la consolidación de los estados. Se dice que en este caso las formas de acción colectiva ya no son directas. Que no sean directas se explica muy bien pensando en una manifestación. En una manifestación, nadie de los que acude a la manifestación piensa que la manifestación en sí misma va a resolver el problema. Digamos que una manifestación se inscribe en una suerte de campaña, en una secuencia mucho más amplia. Se supone que ya son movilizaciones mucho menos violentas porque se ha consolidado esa idea también muy weberiana del monopolio de la violencia en manos del Estado. Entonces, digamos que serían prácticas de acción colectiva que pueden ser contenciosas o conflictivas, pero no violentas. Y, ante todo, es un repertorio nacional o estatal, que esto es una cosa que ahora parece indiscutible, pero que en su momento tuvo mucha importancia, que se concibiera la escala de la nación. Benedict Anderson tiene un libro que se llama Comunidades Imaginadas, en el que dice que solo a partir del desarrollo económico se producen las tecnologías que permiten imaginar la nación. Uno no abre la puerta de su casa o la ventana y dice España, porque no se ve. Para poder pensar en España hay que poder imaginar España. Y para eso Benedict Anderson dice que hacen falta instrumentos tecnológicos como la prensa, como los periódicos, que nos dan una idea de país, o como la novela, que en sus propias estructuras narrativas nos da una noción de comunidades culturales vinculadas a un territorio y a un país. El movimiento, digamos, o la expresión de acción colectiva por excelencia del repertorio nuevo o moderno de acción colectiva sería el movimiento social. El movimiento social como acción colectiva
sostenida en el tiempo. Y sus expresiones concretas e históricas más importantes están claras. Por una parte, los movimientos socialistas o el movimiento obrero, y por otra parte, el movimiento nacionalista o los movimientos nacionalistas, que tienen una serie de debates teóricos paralelos y hasta cierto punto coincidentes, que tienen que ver básicamente con el Estado. El Estado se convierte en el principal elemento para entender la política y de alguna manera adquiere su máxima expresión en ese breve siglo XX que definía como tal Eric Hobsbawm. Los movimientos socialistas y los movimientos nacionalistas tienen un primer debate a propósito de si el instrumento fundamental de transformación, el instrumento fundamental para lograr sus objetivos, es el Estado o no. Ese debate, en el caso de los movimientos socialistas, es el clásico debate entre marxistas y anarquistas, y en el caso de los movimientos nacionalistas, el debate entre el nacionalismo político y el nacionalismo cultural. Está claro quién se impone en ambos debates. Al final está claro que si uno quiere hacer una nación, lo que necesita es un Estado que construya, pues bueno, unas escuelas en las que se enseñe la lengua nacional y en la que de alguna manera se explique qué es lo que significa ser español, ser vasco, ser italiano o ser francés. Sin instituciones estatales y dispositivos administrativos de tipo educativo, etcétera, pues no se podría construir la idea de Francia ni la idea de ningún Estado. Y en el caso del movimiento obrero, de los movimientos socialistas, queda claro que la transformación pasa por la conquista del poder político. El siguiente debate es a propósito de la violencia. Si la forma de construcción, si la forma, digamos, de acceso al poder estatal es por vías violentas o por vías pacíficas. Ese debate en el seno de los movimientos obreros, de los movimientos socialistas, pues es el debate que opone a los socialdemócratas alemanes o en general de casi toda Europa occidental con los socialdemócratas rusos o bolcheviques. Los bolcheviques dicen que el Estado se tiene que construir de manera violenta, los socialdemócratas dicen que como la clase trabajadora es mayoritaria, pues a través de mecanismos electorales y reformas progresivas, pues se puede adquirir el poder del Estado. Y esto tiene una importancia histórica crucial porque determina dos estrategias paralelas de diferentes sectores del movimiento socialista o del movimiento obrero. En el caso de los movimientos nacionalistas también se produce este debate, a diferencia del caso del movimiento obrero, donde en general los socialdemócratas pacifistas, a pesar de los créditos de guerra, de los que se habla ahora mucho a propósito de la relación entre Alemania y Grecia, pero digamos que los socialdemócratas pacifistas serían hegemónicos. En el caso de los movimientos nacionalistas está claro que de alguna manera tienen más éxito los que defienden las vías violentas como manera de cuestionar el colonialismo existente, y el nacimiento de nuevas naciones tiene en general que ver con procesos políticos armados. El caso es que la paradoja de todo esto es que esos movimientos que Immanuel Wallerstein llamaba movimientos antisistémicos, porque se oponían a los dos ejes constitutivos del sistema, por una parte el elemento político que tiene que ver con un sistema internacional de estados, por otra parte el elemento económico que tiene que ver con una manera de organizar la economía, tuvieron un notable éxito en el siglo XX. Los socialdemócratas tienen mucho éxito político en algunos de los países más importantes de la economía mundo. Los laboristas gobiernan en el Reino Unido, el SPD, el partido socialista más importante del mundo, llega al gobierno en Alemania. Al mismo tiempo, los movimientos de liberación nacional tienen un éxito enorme y en el siglo XX hay un nuevo proceso de descolonización que hace que el mapa del mundo vea cómo nuevos colores forman esa estructura política, pero es que incluso los movimientos herederos de los insurreccionalistas rusos también tienen un notable éxito en todo el mundo, en algunos casos por la llegada del Ejército Rojo y en otros casos, como en Yugoslavia, como en Albania, como en China, porque cuentan con estructuras políticas fuertes capaces de conquistar violentamente el poder político. Y a partir de aquí surgiría una paradoja que es clave en el estudio de los movimientos sociales. Conquistan el poder del Estado, pero parece que precisamente ese poder del Estado que conquistan se revela enormemente limitado para que esos movimientos puedan cumplir sus objetivos. Si algo impidió que los movimientos nacionalistas, que los movimientos socialdemócratas, que los movimientos comunistas cumplieran sus objetivos de transformación política y económica, eran los límites de la escala estatal. No se puede transformar las cosas desde el Estado, lo que
un señor ruso también, León Trotsky, decía: la revolución, si no es mundial, no se puede hacer. Esto es algo que metodológicamente es indudablemente cierto. Es decir, las lógicas de funcionamiento del conjunto del planeta hacen que sea muy difícil que se produzcan transformaciones sustanciales desde la escala del Estado. Entonces, claro, después de la desaparición de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, hay algo que los estudiosos de los movimientos sociales descubren, y es que se están generando de manera muy intensa, digamos, una aceleración de los procesos de integración económica, que permiten hablar de globalización, incluso con instituciones soberanas propias. Se dice es que la soberanía ya no está en los parlamentos ni en los gobiernos, la soberanía está en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, en la Organización Mundial del Comercio, en el G7 más Rusia. Y surge un movimiento social, los movimientos contra la globalización económica, mal llamados movimientos antiglobalización, Seattle, Génova, Praga en el año 2000, que de alguna manera están apuntando algo completamente inédito en los movimientos sociales, es apuntar a la escala global. Son movimientos sociales que ya no se dan en la escala nacional, sino que apuntan directamente sobre adversarios políticos que operan en una escala global. Y los que estudiábamos estos movimientos señalábamos, apuntan sobre la escala verdadera. Están diciendo que la transformación solo puede ser global, que si la globalización económica, lo que Negri llamaba imperio como una suerte de nueva soberanía, opera en una escala diferente a la del Estado, estos movimientos por primera vez operan ahí. ¿Y gracias a qué operan ahí? Bueno, pues a una sociedad en red que tiene una serie de dispositivos que llamamos tecnologías de la información y de las comunicaciones, Internet, pero digamos que esta palabra se queda corta, digamos una suerte de espacios postestatales, una suerte de espacios postnacionales. Tenemos una suerte de poderes globales que operan por encima de los estados, esto es incuestionable, sino que se lo cuenten Alexis Tsipras. Tú puedes ganar las elecciones en tu país, tener el apoyo de la mayor parte de la población en tu país, tener mayoría parlamentaria, pero no mandas tú. La soberanía está en mano de unos sapos a los que no ha votado nadie, que son los inversores y los acreedores, que son en última instancia los que mandan. Muy bien. Y ahora parece que hay movimientos sociales que operan a esa escala. Primer problema, primer elemento que como secretario general de Podemos contesto al Pablo politólogo y le lanzo la pregunta a Manuel, que es, claro, esto es verdad que el poder opera en escala global, pero al final la única manera de poder conquistar poder político en la realidad existente, la única forma de conquistar poder político es en el Estado. Entonces resulta que sabemos que el poder lo tiene la Troika, que el poder lo tiene el FMI, que el poder lo tiene el Banco Mundial, pero la única manera que tenemos de acumular poder político es presentarnos a elecciones en un país y que nos voten y tener los modestísimos instrumentos administrativos de un Estado. Primera contradicción. Sabemos que el poder opera en una escala posestatal, pero no tenemos manera de organizarnos políticamente fuera de esa escala. Es más, incluso las mentalidades de buena parte de la gente siguen operando en clave nacional, que se lo digan a los catalanes o a los vascos. Segundo elemento a problematizar en esta intervención, la cuestión del partido movimiento. Parecería que Podemos es la mejor expresión política del 15M. Hay una parte de verdad en esto. Es verdad que si el 15M fue el mejor síntoma de la crisis social del régimen del 78, Podemos fue su mejor expresión política. Pero Podemos no es la traducción política del 15M. Es más, Podemos es la prueba de que en España no había movimientos sociales articulados fuertes, que pudieran tomar la decisión como movimientos sociales de convertirse en otra cosa. Lo más importante del 15M, y este es el elemento que lanzo, no es lo que está ocurriendo en las plazas, es lo que está viendo la gente en la televisión o a través de las redes sociales que está ocurriendo en las plazas. El 15M es de alguna manera una forma de testar el estado de ánimo de una crisis de régimen, la frustración de expectativas de sectores que se autopercibían como sectores medios y que de alguna manera sienten que sus expectativas se ven defraudadas, ni casa en el campo, ni vacaciones, ni el hijo con 2 carreras y con idiomas va a poder tener un nivel de vida superior al de sus padres y tiene que asumir la precariedad o emigrar. Y esos movimientos sirven para señalar esos problemas, igual que la marea verde señala el problema de la educación, la marea blanca el problema de la sanidad y el movimiento antidesahucios, la enorme vergüenza de los desahucios como cara B de un modelo fundamentado en
en burbujas inmobiliarias y en pelotazos urbanísticos, pero la clave no es la fuerza del movimiento, porque es un movimiento profundamente desideologizado. El 15M no es la revancha de la izquierda. El 15M no es la revancha de una izquierda derrotada en la transición que de alguna manera se queda derrotada políticamente, socialmente y culturalmente. No tiene nada que ver con eso. Incluso cuando llegan los primeros izquierdistas con banderas republicanas a la Puerta del Sol, son mirados con extrañeza, si no con rechazo por parte de los activistas. El 15M es la expresión de nuevos ingredientes que se pueden aprovechar para el cambio, pero ingredientes, ¿cómo decir?, muy ambiguos. El 15M dice, queremos democracia, demostrando un desapego a las instituciones representativas, y esta gentuza, estos corruptos, estas élites no nos representan. La reflexión que hacemos en Podemos es, el 15M está señalando las posibilidades de la nueva política, que no son las posibilidades de venganza de la izquierda, sino las posibilidades de construir algo nuevo sobre una crisis de un régimen que no ha sido derrotado, un régimen que en todo caso ha sido superado por circunstancias que tienen que ver con la crisis financiera, pero que no ha sido derrotado ideológicamente. No es la vuelta de la izquierda, no es la vuelta de los valores que apuestan por una sociedad más justa, es la posibilidad de reinventar esos valores en un contexto completamente nuevo, en el que los movimientos sociales no son la articulación de una inteligencia colectiva que se convierte en partido político. No. Lo que hay es pues, un grupo de observadores con experiencia universitaria que en general se han dedicado al trabajo intelectual, que dicen el terreno fundamental de batalla es la televisión y las redes sociales, que es lo que nosotros humildemente hemos experimentado en espacios como La Tuerca o en espacios como Twitter o como las redes sociales. Lo que tenemos que hacer ahora es asumir que ese terreno de juego ideológico es el terreno fundamental. Es decir, que la política no está en los partidos políticos, la política está en los medios de comunicación. Esto lo digo muchas veces. La gente no milita en los partidos, la gente milita en los medios. Uno milita en El País, en ABC, en La Razón o en El Mundo. Uno milita en la cadena COPE, en la cadena SER o en Onda Cero, no en los partidos. Son los medios de comunicación los que bajan línea política, los que dan argumentarios, los que enseñan a la gente lo que tiene que pensar o lo que tiene que opinar. No opina lo mismo de la ley Mordaza que el oyente de la COPE que el oyente de la SER. Ese terreno es en el que nosotros disparamos como una guerrilla, en el que los movimientos sociales no tomaron en una gran asamblea la decisión de transformarse en partido político, sino que de alguna manera señalaron los elementos de un malestar que podía ser aprovechado políticamente. Creo que con esos dos elementos en discusión tenemos material de sobra para discutir, y pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a los dos por vuestras absolutamente profundas y directas observaciones, reflexiones y propuestas. Bueno, quiero tomar un minuto para agradecer a Alianza Editorial, mi editora de siempre, y a Valeria Ciampi y a mi editora Belén Urrutia por todo su apoyo durante estos años y por la republicación de este libro, que realmente es 40% nuevo, porque el mundo ha añadido no 40, sino 100% al tipo de movimientos sociales, que por cierto es una cosa que sí quiero señalar. Estamos ante una nueva forma histórica de movimientos sociales, porque cuando las mismas formas concretas, en términos de redes, en términos de liderazgos colectivos, en términos de propuestas de ruptura de un sistema, pero no en el sentido político, sino en el sentido cultural y mental. Cuando esto se repite una y otra vez, en contextos absolutamente distintos, con crisis en crisis, en dictadura y en democracia, en Latinoamérica y en China, en Europa y en cualquier parte del mundo, no todos los países tienen estos movimientos, pero los que tienen son así. Y por tanto esto nos tiene que hacer reflexionar en torno a las nuevas formas, lo que llamo movimientos en red, que simplemente son los movimientos que corresponden desde el punto de vista de la estructura comunicativa, cultural y organizativa a lo que son la dominancia y la preponderancia de las redes en nuestra sociedad. No quiere decir que los movimientos los haga Internet, es una estupidez que nadie ha escrito nunca, pero sin Internet serían otros, no estos. Y resulta que si no hay estos, no hay. Eso es lo que está ocurriendo en el mundo. La otra cuestión que yo creo que quisiera plantear en términos generales, antes de ir a lo más interesante, que es el intercambio aquí, no
discursos yuxtapuestos, es que en la perspectiva más general que yo he intentado desarrollar desde hace muchos años, hay dos elementos básicos. Uno, que los movimientos sociales a lo largo de la historia, y no solamente ahora, siempre, son los agentes de transformación de las culturas, las sociedades y las instituciones. Si no hay movimientos sociales, no hay transformación. No hay transformación. Por tanto, las instituciones tienen que ser cambiadas desde fuera de las instituciones. Esa es la cuestión fundamental que yo llevo planteando en línea con una larga tradición de pensamiento que señala que la puesta en forma dentro de las instituciones es absolutamente necesaria para cambiar la vida de la gente, pero que sin el combustible de los movimientos sociales eso no pasa. Y en ese sentido coincido en lo que decía Pablo anteriormente, que la experiencia histórica demuestra que cuando los movimientos se encierran, lo que queda de los movimientos y los actores que surgen de los movimientos se encierran en las instituciones, se acaba la transformación. No solo se acaba el movimiento, se acaba la transformación. Los movimientos siempre se acaban, los movimientos siempre mueren, por represión, por cooptación, por integración. Pero lo importante es cómo mueren y para qué mueren y cómo se vuelven a reproducir. Si su muerte es fecunda, es decir, se fecundan nuevas formas de vida a través de nuevas formas institucionales, nuevas formas culturales, entonces han tenido su papel de transformación. Y si no, entonces simplemente es un gran y heroico intento colectivo de cambiar la vida que es derrotado, y la historia está llena de derrotas y victorias. Pero cuando hay victorias de transformación son siempre a través de los movimientos sociales. No hay ni un solo caso en que la transformación venga de las instituciones, lo cual es algo muy serio, porque quiere decir que si de verdad hay que cambiar las cosas, no se puede esperar esto de los partidos políticos, así de claro, de los partidos políticos tradicionales anclados en las instituciones del Estado. Cuando esos partidos políticos dejan de inspirarse en proyectos ideológicos, utópicos, sociales, reivindicativos, entonces pasan a ser máquinas de ese Estado y el Estado reproduce, no produce. Ahora bien, al mismo tiempo, la relación que se ha señalado aquí, y ahí voy ya a las cuestiones concretas, partido y movimiento, es compleja y fundamental. ¿Por qué? Porque la transformación, y ahí creo que hay un punto de convergencia, no se produce solamente a través de la acción propiamente política. La transformación es cultural, es mental. Son las mentes de las personas. En el fondo, la forma como pensamos, la forma como actuamos. Y esa forma de pensamiento no es eterna, está constantemente modelada y modulada. Y por eso la comunicación es el espacio del poder, precisamente por eso. Porque depende de la capacidad de cualquier proyecto de transformación, de represión, de dominación, de conquistar la mente de las personas, ya sea por adhesión o ya sea por resignación, que es lo que ocurre generalmente, ya sea por entusiasmo de que se puede cambiar o por miedo a cambiar. En estos momentos, por ejemplo, en Europa, la gran batalla es la ofensiva conservadora de incitar miedo, y además lo intentan traer en un ejemplo paradigmático, Syriza. Hay que dar miedo con Syriza. Si usted apoya a Syriza, le pasará como a ellos. No podrán tener dinero, no podrán comer, no podrán abrir los bancos. Miedo. Contra el miedo, que es la emoción humana más fundamental, solo hay dos reacciones. Esto se ha estudiado empíricamente. Solo hay dos antídotos. Uno, la indignación. Que estoy tan indignado que no puedo soportar más esta vergüenza, esta humillación, esta injusticia, que no puedo soportar más no tener dignidad, que exploto sin pensar en las consecuencias, que fue el referéndum de Grecia. Pero la otra cuestión es la esperanza. Por eso el título de mi libro, Indignación y Esperanza. Porque después de la indignación tiene que venir una emoción positiva que diga, bueno, es que más allá tenemos que esperar algo. ¿Qué? Y aquí es la diferencia entre partido y movimiento. Los movimientos simplemente son emocionales. Todos los movimientos son emocionales.
no tienen programa a lo largo de la historia, no tienen programa. O tienen un programa que es todo, todo a la vez. En Occupy Wall Street tenían 375 demandas concretas, muy concretas, como el fin de las bases militares de Estados Unidos en todo el planeta. Bueno, programas de ese tipo, vale, pero eso son utopías, son deseos, son emociones positivas de cambio. Eso tiene luego que ser procesado por las instituciones y, por tanto, por agentes políticos. ¿Pero qué agentes políticos? Y esa es la cuestión. Agentes políticos que sean constitutivamente capaces de procesar ese tipo de emociones, ese tipo de esperanzas. Si, hablando claro, no es lo mismo el proponer a partidos tradicionales que forman parte de la política profesional una serie de demandas que entonces estos partidos ponen en un programa electoral para luego seguir igual o hacer pequeñas reformas, que ser un instrumento político de la transformación social y cultural. Es decir, la transformación, en último término, de cómo vivimos y para qué vivimos. Eso es algo completamente distinto. Por eso yo hablo no solo de partido y movimiento, sino de partidos transformadores o partidos reproductores del orden social en su conjunto. Entonces, recuperando algunas de las cosas que habéis dicho los dos, el 15M fue, como todos sabemos, una explosión de indignación por lo que estaba pasando. Sin programa, sin liderazgo en realidad, aunque hubo llamamientos, pero no son liderazgos. Espontáneo. Y se construyó en las redes sociales y en la calle a la vez. Estoy de acuerdo con Pablo en que la calle, sobre todo, proporciona la visibilidad que quienes no están en las redes sociales no pueden tener. También salió en la televisión, pero mal. Y aquí tengo algo que llevamos mucho tiempo discutiendo con Manuel. Yo creo que los medios de comunicación tradicionales son fundamentales a condición de que dejen de ser tradicionales. Porque los medios de comunicación son propiedad de gobiernos o propiedad de empresas que no les interesa para nada el cambio social. Y solo se salvan por los periodistas. Lo digo sin demagogia, porque hay periodistas profesionales que se juegan el puesto, que no están dispuestos a dejarse manipular, pero no siempre ganan y muchas veces pierden. Pierden quiere decir que los despiden o se tienen que callar, como tenemos muchos casos. Entonces, no es cierto que los medios de comunicación tradicionales sean motores de cambio. Pero lo que sí es cierto es que si no hay una penetración, y eso es lo que creo que Manuel decía, si no hay una presencia de alguna manera en los medios de comunicación tradicionales, entonces el mensaje es limitado en términos de los ámbitos a los que puede llegar. Pero ahí tomemos un ejemplo muy claro. ¿Cómo se llega entonces? Primero, por el periodismo profesional que resiste. Segundo, por crear acontecimientos de tal nivel que no se pueden ignorar. Que no se pueden ignorar. Y eso fue en gran parte lo que los movimientos sociales hacen. Los movimientos sociales crean una situación que se puede intentar manipular, pero solo hasta un cierto punto. O en la penetración, entonces, en ese espacio controlado y manipulado por las empresas, gubernamentales o capitalistas, ese espacio, en el caso concreto de España, el ejemplo, no todo es así, pero hay movimiento. Ese movimiento se construye y se desarrolla en las redes. Las redes siguen existiendo, las redes nunca se paran. Por eso estos movimientos son distintos de los otros, porque continúan trabajando constantemente. Y para dar un ejemplo de Estados Unidos, cuando todo el mundo decía Occupy Wall Street se ha muerto. Bueno, como movimiento sí, porque nunca hubo un movimiento articulado. Y después de 7 meses de ocupar más de 1000 ciudades americanas, no hubo más ocupaciones de ese tipo. Pero las gentes que estuvieron allí siguen, y las redes siguen. ¿Y qué pasa? De repente hay otra llamarada de indignación, los asesinatos en serie de negros en Estados Unidos, y surge Ferguson, y surgen manifestaciones en todo el país de blancos y negros, y surge todo el movimiento actual de las vidas negras también cuentan, que sale de esas mismas redes que estaban ahí. Y cualquier cosa que pasa en la sociedad, ahora ya nunca más hay silencio. Cada vez que hay una injusticia, en todas las sociedades salen. Ahora, salen por donde salen.
Quiere decir que eso Por no donde te puede. garantiza los efectos positivos o negativos en términos de normatividad. Y ahí es donde el papel de una acción política consciente, organizada, reflexiva, etcétera, tiene un papel fundamental. Por tanto, el movimiento es la fuente de cambio social. Los partidos de nuevo tipo que puedan surgir de esos movimientos son las formas de articulación sin las cuales es muy difícil pasar al cambio institucional. Ahora bien, si los partidos que surgen de ese movimiento, tipo Podemos, se convierten al cabo de un tiempo en partidos iguales que los otros, es decir, una nueva izquierda, eso pasa a ser casta igual, pasa a ser política profesional, pasa a ser simplemente, para hablar claro, como izquierda unida, o sea, que no sirven para nada más que para acompañar al sistema. Entonces, por tanto, la gran pregunta es cómo, siendo dentro de las instituciones un actor político, por tanto con respetos constitucionales, etcétera, etcétera, se puede mantener ese fuego de la transformación y esa conexión material con lo que está pasando en la sociedad. Solo se me ocurre dar un ejemplo concreto, pero que estoy viviendo en Barcelona. Ada Colau y todo el equipo de Barcelona en Comú están intentando gestionar la ciudad, están teniendo proyectos, pero los barrios son más activos que nunca. Las redes sociales están más activas que nunca. ¿Y saben qué? Estas coaliciones municipales, o en el futuro un Podemos con responsabilidades a nivel nacional, tienen un pequeño problema. Solo pueden ser buenos. Si se pervierten, dejan de existir. Porque solo viven en base a la confianza que han generado. Si esa confianza es traicionada y es para ser otro PSOE con un tinte violeta, eso desaparece o es absorbido por el PSOE o se convierte en el PSOE, eso es otra cosa. Pasan a cumplir el mismo papel de reproducción del sistema con otras tonalidades. Esa es la gran diferencia entre los intentos de regenerar la izquierda y los intentos de cambiar la sociedad. La mayoría de gente que está votando a esas coaliciones y a Podemos piensan que están cambiando la sociedad. Hay datos en ese sentido. Jaime Miquel, el mejor analista electoral de España, que agradezco su presencia, me ha estado convenciendo de esto. Ahora bien, incluso en esas condiciones, por tanto, ahí mi cosa es muy sencilla. Partido transformador no es lo mismo que un partido político tradicional. Y ese partido transformación se define por la conexión con lo que sigue existiendo de los ansias de cambio en las redes sociales, en la sociedad, en las organizaciones de barrios, en las organizaciones de trabajo, etc. Ahora bien, última y fundamental cuestión en los 2 minutos que me quedan, 3 minutos en realidad. El espacio de acción política nacional, los poderes globales. Eso está ahí, eso es lo que el movimiento por una globalización justa trató de abordar y fue en ese sentido un gran movimiento social que puso sobre el tapete cómo se hace la transformación social en ese mundo. Y de hecho las únicas cosas que estamos viendo es que es a partir de gobiernos locales, tipo las coaliciones municipales actuales en España, que ha habido una verdadera revolución municipal y que el mundo se ha enterado y aquí parece que no, pero ha habido una revolución municipal. Esta revolución municipal es escalable en redes de cambio municipal que existen en el mundo. Por tanto, la vieja idea de escalar a lo global a través de enredar a lo local es una de las formas. La otra es que la capacidad de los estados nacionales en los que existe un proceso transformador, de articular sistemas de defensa recíproca frente a los poderes globales, es el horizonte potencial. Eso se ha producido en América Latina. En América Latina, estados que han sido transformados por movimientos sociales de nuevo tipo, cualquiera que sea lo que se piense de tal o cual estado. Pero ha habido un movimiento de apoyo frente a relaciones internacionales, apoyándose, por ejemplo, en otros poderes económicos, como China. Bueno,
no es que creo que la salvación de Podemos sea aliarse con China, pero quiero decir que el mundo es un poco más amplio. Y, en último término, hay que creerse de verdad lo de Internet como red global de voluntades, proyectos y debate. Porque si en el fondo la transformación última es una transformación cultural y mental de la gente en todo el mundo, entonces, más allá de las instituciones políticas, más allá de las alianzas entre estados o municipios o partidos, está la conexión constante y permanente de mentes a lo largo del mundo que coinciden en que esto no se soporta más y que la única cuestión es cómo se supera el miedo. Y eso sería mi comentario a los excelentes comentarios que se han hecho aquí. Y prometí acabar a las 1:15. ¿Podemos aguantar 10 minutos? A la 1:14. Tenemos un debate de 45 minutos para los masoquistas, pero si aprovechando que está Pablo aquí pueden surgir una cuestión, a él que es el que se tiene que ir, no a mí, a él. Entre la Burkina Faso y la Syriza de Grecia, de si pueden ser casos comparables, si son situaciones distintas. En el caso africano, si se apuntaba, digamos, a los elementos globales, ¿no? y lo que sucede cuando apunta a esos elementos. En el caso de Grecia, si dobla las rodillas, si no, tus opiniones. Muchas gracias. De Burkina Faso, lo cierto es que no tengo ni idea. Entonces, no podría hacer ninguna valoración. Respecto a la cuestión de Grecia, bueno, el poder sigue siendo una relación, el poder siempre ha sido una relación. Sí. Y en este caso una correlación de fuerzas enormemente compleja, que no se da además en clave ideológica. Desprecio enormemente a quien plantea, pero entonces, ¿Tsipras tiene narices o no tiene narices? ¿Se vende o no se vende? ¿Cede o no cede? El mundo tiene poco que ver con, digamos, con los principios que uno pone encima de la mesa. Yo creo que los principios de Alexis están muy claros. El mundo y la política tiene que ver con correlaciones de fuerzas y en Europa y en Grecia ha habido una partida. Una partida en la que se ha visto algo que yo no me esperaba, y es el resultado del referéndum con 20 puntos de diferencia. Ganar un referéndum con 20 puntos de diferencia cuando hay colas en los cajeros automáticos de tu país es heroico. Es decir, los griegos han votado con heroísmo, es decir, han votado con el corazón. Eso no era imaginable. Es muy difícil que un país que impone controles de capitales que afectan al conjunto de la población pueda arrasar en un referéndum así. Pero al mismo tiempo, esa misma población mayoritariamente quiere permanecer en el euro. Entonces, claro, tenemos muerte o muerte. ¿Qué es lo que podía hacer el gobierno? Tenía dos opciones. Una, ganar tiempo y asumir un acuerdo malo en el que por lo menos se empieza a hablar de reestructuración de la deuda y se gana tiempo, o hacer algo que la mayor parte de los griegos no querían y que además es seguramente incompatible con que haya elecciones cada 4 años. A mí me divierto muchísimo con los economistas radicales que dicen hay que salir del euro. Y es como, ya, si tú de economía sabes mucho, pero tú sabes lo que es presentarte a las elecciones cuando tú informas a todos los ciudadanos de tu país que todos los ahorritos que tenían en el banco dejan de ser euros para pasar a ser ahorros en una moneda que vale 4 o 5 veces menos que el euro. O sea, todavía si tienes 20 años para gobernar, sin presentarte a las elecciones, a lo mejor en 20 años les explicas que ha ido muy bien, que devaluar está muy bien y que puedes organizar la economía desde una posición ventajosa. Creo que lo que ha ocurrido en Grecia es, bueno, pues la verdad del poder. Creo que si se articulan una suerte de nuevos poderes, de nuevos gobiernos en Europa que planteen un giro social muy modesto, con la voluntad de hacer políticas neokeynesianas y políticas redistributivas, si nosotros logramos doblarles el brazo a los socialdemócratas y hacer que cambien de bando y se sumen un poco pues, al bando de lo que deberían defender los socialdemócratas, al campo de la socialdemocracia que debería implicar defender los derechos sociales y una cierta redistribución y un cierto bienestar, habrá una posibilidad. Y si no, vendrá Marine Le Pen
Y vendrá Marine Le Pen y dirá, he ganado las elecciones en Francia, somos un país con armas nucleares y a partir de ahora nuestro principal aliado a nivel diplomático es Rusia. Y a lo mejor ni Unión Europea ni OTAN. Buena suerte, buena suerte. Sí, de acuerdo, totalmente. Buenos días. Ha dicho que despreciaba profundamente a quienes consideran lo que acaba de suceder en Grecia como una rendición de Tsipras. Y el otro día el señor Varoufakis ha definido la situación como un nuevo tratado de Versalles, que a mí me hace más bien pensar en el Pacto de Múnich. Quienes creemos en la soberanía de los pueblos y, por tanto, rechazamos el Tratado de Lisboa, que prohíbe prohibir deslocalizar y que atenta a tantos principios básicos democráticos, yo les preguntaría, ¿qué esperanza puede haber si cuando se vota que no solamente no se acepta el resultado, sino que ni siquiera un primer ministro como el señor Tsipras sale a decir la verdad? Y la verdad es contar punto por punto cuáles son las amenazas que le han llevado a firmar un acuerdo monstruoso que va a enterrar durante 30 años las posibilidades de los ciudadanos griegos, un acuerdo en el que además ha dicho con sinceridad que no cree en él, pero entonces, ¿de qué sirve en realidad que votemos las opciones en las que creemos? Me hablan de modestos cambios, no se trata de maximalismos, pero creo que ya no hay democracia, por lo menos en la eurozona. Entonces, ¿cuáles son las alternativas a juicio de ustedes tres? Vamos a ver, que las intervenciones sean brevísimas, por favor. Yo creo que esta es estupenda, es verdad, no. Y voy a recordar una frase de Stalin que dijo en Yalta, cuando alguien le mencionó a Pío XII, dijo, ¿cuántas divisiones tiene el Papa? Porque aquí se manda en función de las divisiones. Entonces podríamos decir que el problema de Tsipras es que es un traidor, que no tiene a lo mejor la misma convicción que usted. O sea, imagínese que el problema es que usted tiene unas convicciones morales mucho más elevadas que las de Tsipras. Usted no se arrodillaría ante los poderes europeos y Tsipras, en cambio, es cobarde, es traidor, es débil. Yo creo que la política no se explica así. O sea, creo que Tsipras, Varoufakis y yo y cualquiera sabemos que efectivamente recuerda el Tratado de Versalles y esto es peor que los socialdemócratas votando los créditos de guerra, claro que sí. Y esto es, de alguna manera, el triunfo de la razón cínica, que dice, los griegos pueden votar lo que quieran, pero mandamos en otro sitio. Claro, soy perfectamente consciente de eso. Pero es que la alternativa a eso no es una posición moral, es que no es, digamos, no es boxeo. Cuando eres enormemente débil, la política se libra en un tablero de ajedrez. En un tablero de ajedrez en el que te han hecho trampas, en el que te han quitado las dos torres, un caballo, un alfil y varios peones. Entonces sales a jugar al ajedrez en una situación de enorme debilidad. Y creo que lo que ha hecho el gobierno griego es, tristemente, lo único que podía hacer. Porque la alternativa que tenía el gobierno griego, y que puede ser preciosa, estaremos todos de acuerdo en que implicaba decir, salimos de la eurozona, que es algo que ni siquiera tendría consenso democrático en nuestro país, que es que si preguntamos a los griegos dentro o fuera, los griegos dicen dentro de la eurozona. Y con los instrumentos administrativos de un Estado que son enormemente pequeños. Alguien podría decir, claro, pues esto es que no hay democracia en Europa. Pues claro que no hay democracia en Europa. Y claro que la democracia es incompatible con una moneda única que controla un Banco Central Europeo que no responde a controles democráticos. Si el diagnóstico lo tenemos todos claro. Incluso si alguien me dice el capitalismo es irreformable y ontológicamente abyecto como sistema de organización de la economía. Pues claro, yo lo sé. Y las clases sociales son un elemento fundamental para entender el desarrollo histórico en los últimos 400 años. Ninguna duda, pero entonces, ¿hacemos política o nos volvemos todos a la academia a seguir haciendo diagnósticos geniales de lo mal que va el mundo? Es decir, el problema con el que se ha encontrado el gobierno griego es que no tiene divisiones. Es que calculaban
que iba a existir algo parecido a un sentimiento de respeto democrático en la Troika y en los países del Eurogrupo, de que si la mayor parte de los griegos decían apoyamos al gobierno, iban a hacer más concesiones. Y lo que nos hemos encontrado es que los señores que mandan en Europa son antidemócratas, son lo contrario a un demócrata. Sin embargo, tienen medios de comunicación suficientes para que digan no, 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 los demócratas son estos. El problema es el populismo, que destruye la democracia y los valores de Occidente, que es lo que dicen y amplifican los medios de comunicación. Pero ¿cuántas divisiones tenemos? Cuando no tenemos divisiones, cuando en política no tienes poder, no tienes nada. En política no cuentan las razones, no cuentan los intelectuales brillantes que te apoyan, no cuenta tu capacidad de diagnóstico en los libros. En la política cuenta el poder. Y un Estado del sur de Europa tiene muy poquito poder. Y en la intervención anterior apuntaba que es lo único que podemos hacer: acumular un poquito más de poder administrativo para doblarle el brazo a los socialdemócratas y que giren. Es lo único que podemos hacer. Cuando digo que Podemos triunfará si superamos al Partido Socialista, no estoy planteando un fin que sea precioso. Si no podemos hacer grandes cosas, una reforma fiscal, defender la desprivatización de la sanidad y defender una educación pública. No podemos hacer mucho más. Defendemos lo mismo que defendía la democracia cristiana hace 30 años. Pero en esa partida de ajedrez en la que no tenemos nada, poco más podemos hacer que lo que está encima de la mesa. España un poquito más que Grecia. Si nosotros ganamos, aquí los enemigos fundamentales no van a estar en el Eurogrupo. Van a ser élites locales y a las élites locales les vamos a poder hacer llorar un poquito, mucho más que a los griegos. Pero los límites son enormes y si no, quien a lo mejor sí puede hacer cosas es una señora que procede del fascismo y de la extrema derecha que se llama Marine Le Pen, y no porque piense diferente a nosotros, sino porque vive en un país que tiene armas nucleares y que se llama Francia. Y como Francia diga un referéndum sobre si seguimos en la Unión Europea y salga que no y establezca alianzas diplomáticas con Rusia, entonces a lo mejor estaremos en vísperas de la Tercera Guerra Mundial, pero seguro que cambiarán muchas cosas. ¿La política es bonita? No, es absolutamente horrible, abyecta, es lo peor, pero esto es, digamos, estamos hablando de un libro, es decir, esto no es una rueda de prensa en la que hablamos en otros términos. Lo que ha demostrado la situación que hay en Europa es que la política depende del poder que tienes. Manuel Castells va a intervenir. Una postilla muy rápida a este análisis que comparto enteramente, Pablo. Pero entonces sabemos que la reacción contra Grecia, contra el referéndum griego, es sobre todo política. Se trata de establecer la disciplina de lo que son los poderes fácticos en la Unión Europea sobre cualquier gobierno o partido díscolo. Esa es el quid de la cuestión. Y por eso la situación, en último término, solo puede cambiar conforme se vayan añadiendo otras fuerzas democráticas en Europa. Y yo creo que si no existiera Podemos, hubieran tenido más cuidado con Grecia, pero no quieren un contagio. Porque sí, y por eso aquí también está diciendo Syriza igual a Podemos, para liquidar a Podemos, y por otro lado se liquida a Syriza para que quede claro que si es Podemos no se puede. Entonces, yo creo que esa es una batalla política fundamental y eso solo se rompe cambiando efectivamente la correlación de fuerza 1 a 1 en los próximos 2 o 3 siglos. Vamos a continuar el debate con el profesor Manuel Castells y despedimos a Pablo Iglesias, que como te he dicho al principio has hecho la heroicidad de venir tal día como hoy. Un gustazo. Gracias. Un gustazo. Hasta luego. Muy bien, había más preguntas solicitadas por ahí. José Cabrera, ahí. ¿Le pasas el micrófono, por favor, a este señor? Aquí. Quería, en primer lugar, felicitar a los ponentes por lo brillante de las exposiciones. Creo que el debate es francamente interesante. Yo quería aportar una reflexión y luego una pregunta. La reflexión va mucho más en línea con el libro tuyo anterior, con lo de Network Society. Es decir, yo creo que es cierto y estamos hablando del impacto que tienen las nuevas tecnologías en los movimientos sociales. Pero creo que es muy importante desde el punto de vista de la esperanza, desde el punto de vista de la solución, el ser conscientes que realmente estas tecnologías han sido y son enormemente disruptivas. Quiero decir con ello que la nueva sociedad, la sociedad en red, yo le llamo la sociedad de la colaboración o la era de colaboración, es realmente una nueva era. Y creo que esto no se está explicando bien y creo que los líderes sociales tendrían que hacer un esfuerzo mucho mayor por explicar a la sociedad que
que esto es un cambio de era, que esto no es una cosa que le ocurre a cada generación. Esto ocurre a cada 3 o 4 generaciones, cada 100 o 200 años. ¿Y por qué esta perspectiva es importante? Pues lo es porque mucha parte del miedo que está empujando a la gente a muchísimo de la movilización que es necesaria proviene no solo de la injusticia, sino de la incertidumbre. Proviene del hecho real y cierto que esta nueva sociedad de miles de millones de personas conectadas en redes globales, compartiendo información en tiempo real, sentimiento, afectividad, etcétera, lo que está generando es un sistema enormemente complejo, de sociedad enormemente compleja, que estructuralmente es volátil, es incierta y de alguna manera es no planificable. Y si hay algo que al ser humano le da miedo, es no ver el futuro. Y yo creo que es importante ese mensaje a la gente, decirle, oye, relájate y disfruta, porque esto es incierto y va a ser muy incierto por muchos años. Entonces tenemos, en mi opinión, que aprender a vivir en la incertidumbre, y esta también es terrible, porque hemos creado ni políticas, ni partidos, ni movimientos, ni instituciones, como estamos viendo, absolutamente todas, además de ser injustas, además de ser no sostenibles, ninguna de ellas está preparada para el nivel de complejidad, para el nivel de incertidumbre que conlleva los tiempos que vivimos. Gracias. Era la reflexión que quería hacer. Te quería hacer una pregunta, esta es una reflexión que creo que es importante que el debate no sea solo al nivel de consecuencias, sino al nivel del hecho cierto de que esto es un mundo distinto. Pero lo otro que quería añadir, y esto es una curiosidad personal, en España se está produciendo un fenómeno muy interesante, que es lo mismo que en el caso que hemos visto con Podemos. Podemos, para ser instrumental, se ha convertido en un partido político que pretende ser transformador. Yo coincido contigo en el sentido que creo que esto no es posible. En cuanto tú te conviertes en un partido político con el pragmatismo que el propio Pablo Iglesias ha mencionado, con ese pragmatismo acabas de alguna manera dentro del sistema. Entonces es muy difícil de cambiar. Una opinión, pero es cuestión de opinión. Pero es muy interesante el fenómeno opuesto en el nacionalismo catalán. Ocurre la inversa, que partidos que eran partidos se quieren transformar en movimientos sociales para intentar conectar con sentimientos colectivos. Me gustaría que opinaras sobre ese fenómeno, porque eso sí, yo no lo he visto jamás, ni he leído sobre un fenómeno de esa naturaleza, donde partidos políticos se disfrazan de movimientos o se convierten en movimientos sociales para intentar conectar con el sentimiento colectivo. Adelante. ¿Quieres que comente? Sí. Mira, la cuestión es que coincido, bueno, tu primer análisis sobre la incertidumbre estructural coincido totalmente y está ligado a todo lo que tú has dicho, por tanto no voy a repetir. Yo lo único que diría es que la incertidumbre no necesariamente genera miedo en todo el mundo. La incertidumbre le da miedo a mucha gente y sobre todo a partir de una cierta edad. Y en cambio ofrece posibilidades a la gente que es emprendedora, aventurera, innovadora, que son los que construyen nueva sociedad. Y eso además en nuestro país, y además se refleja en el voto político que Jaime estudia, es claramente una divisoria de edad. Claramente. O sea, la gente que tiene miedo, cuando a mí me dicen, es que en España todo el mundo tiene miedo a Syriza y con eso va... No, más de 50 años sí. Entre los 20 y los 40, no. Y más bien hay simpatía masiva por Grecia y por Syriza. O sea, no empecemos a hablar, y tú lo haces muy bien, de toda la sociedad. Hay que ver fracciones que elementos. Entonces, en Cataluña el tema es que en Cataluña hay un movimiento social independentista de verdad, arraigado en la sociedad catalana y que no va a entender de constitucional, de partidos, de política, etc. Ese movimiento está ahí y más o menos, es de un 40% de la población por la independencia, lo cual quiere decir que un 60% no está contra todos, pero no están por. Y dentro de eso, entre los jóvenes es más o menos un 65% por la independencia. Eso es un movimiento social que hasta ahora no tenía expresión política. ¿Por qué? Porque no se fían
de los partidos soberanistas, que para empezar son corruptos. Bueno, Esquerra no ha tenido la posibilidad todavía, pero Convergencia es uno de los partidos más corruptos de España, empezando por su líder histórico. Entonces, por tanto, Artur Mas, que en ese sentido ahora se ha convertido, ha tenido su conversión al nacionalismo de verdad, y ha entendido que él no puede, con los partidos no puede, no van nunca a ganar constitucionalmente, solo si hace una conexión mucho más fuerte con el movimiento social, como tú señalabas. Y han hecho ha hecho Convergencia, que es el que está liquidado, una conversión histórica. Porque Esquerra piensa, bueno, estos se van a desintegrar en este proceso y yo me quedaré y al final seré el partido que liderará la independencia. Pero sí, tú lo has visto muy bien. ¿Otro caso en el mundo de partidos políticos? De transformación, de partido a movimiento. Que creo que es único, que dé la vuelta al revés, porque parte del movimiento social a Sí, sí. Sí, en América Latina ha habido varios casos, y en particular Bolivia es eso, Bolivia es esa transformación, Ecuador es eso. Y partidos, sistemas políticos que desaparecen de la noche a la mañana y se tienen que reconvertir, claro, Italia en el 92, después de la Tangentopoli, solo que de ahí salió Berlusconi, por cierto, pero claro, pero un sistema político se hace el harakiri total, sí, era Italia. Y vamos a ver qué pasa con Francia, porque Pablo tiene razón. La única fuerza sociopolítica que gana, que representa, que avanza en Francia es el Frente Nacional, con diferencia. Lo cual es inquietante. Venga, vamos a... Más preguntas por aquí, por favor. Habíais aquí, dos filas más adelante. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle sobre los medios de comunicación. Ha dicho que los movimientos sociales son realmente la fuerza que puede transformar la sociedad, que los medios de comunicación son fundamentales para visualizar los movimientos. Y yo quería preguntarle si realmente no son una fuerza los medios de comunicación para la no transformación por la capacidad de manipulación que tienen. Totalmente de acuerdo, es por eso digo, y en eso creo que estamos los tres de acuerdo. El gran campo de batalla de todo, de transformación o de dominación o de reproducción del sistema, es siempre en las mentes de las personas. Y el principal sistema de relación entre las personas y las personas de la sociedad es el sistema de comunicación. Ese sistema de comunicación recientemente es mucho más que los medios de comunicación, porque las redes sociales son extremadamente importantes, pero siguen los medios de comunicación siendo absolutamente dominantes y, por cierto, también es una cuestión de edad, a partir de los 50. Y en eso Manuel siempre ha insistido, cuidado, no te olvides, y no nos olvidemos de los medios de comunicación tradicionales que son fundamentales para la mayoría todavía de las personas, sobre todo en un país como en España. Bueno, entonces, claro, pero los medios de comunicación también están relativamente permeables, no es un sistema totalmente cerrado. Insisto, para mí, ¿por qué no es cerrado? Es gracias a los periodistas, de verdad. ¿Por qué? Porque tienen sus ideas, tienen su profesionalidad, no hace falta que sean de izquierda, son gente abierta a la información, al debate, a la cultura, etcétera, etcétera. Y por eso se producen fenómenos como lo que Manuel insinuaba, que ya sabemos con Pablo Iglesias, la penetración de Pablo Iglesias. ¿Por qué rompe Podemos? Y es cierto lo que dijo Manuel. Es la existencia de las redes sociales muy dinámicas, pero había otros grupos que tenían igual presencia. Salen también del 15M, hay un ambiente en la sociedad, pero Pablo Iglesias, no Podemos. Pablo Iglesias, él personalmente, primero crea un buen programa de televisión en La Tuerca y después, a partir de ahí, da el salto a las tertulias, que es uno de los elementos culturales de más bajo nivel intelectual que yo pueda pensar, pero yo tengo por principio nunca jamás ir a una tertulia, pero claro, soy un irresponsable porque así nunca cambiaré nada. Pero entonces Pablo Iglesias se mete en las tertulias y a partir de las tertulias abre un espacio para nuevas ideas y para las ideas del movimiento y, en último término, para lo que son luego las estrategias de Podemos, que cambia fundamentalmente. Cuando hablamos con él, yo le dije, bueno, es que tu penetración, la penetración de Podemos en los medios de comunicación, y Manuel dice, no,
tu capacidad personal, Pablo Iglesias, de penetrar en la televisión. O sea que absolutamente, en general, son medios de control de la información, manipulación también, pero control es más importante. ¿Por qué? Porque la censura no es el decir, la manipulación no es decir algo, es no decir. No decir. Porque lo que no existe en los medios de comunicación masivos, hasta hace poco no existe. A nivel social, a nivel de la sociedad, a nivel político. Ahora eso es lo que ha cambiado Internet, pero no totalmente. Muy bien. ¿Más intervenciones por ahí, por favor? Sí. Preguntarle algo a él, ¿eh? No. Hay que preguntarte a ti si no te Pero los pregunto. medios de comunicación... Si no te pregunto yo. Pues yo te voy a contestar a las cosas todavía. Vale, pues adelante, vamos a ello. He hecho unas preguntas ahí antes, Eso es. lo que planteaba esto, Eso ¿no? De es. forma provocadora, Sí, sí. ¿no? El tema de la burbuja, de la utopía. Varias cosas. Y de que terminen las cosas mal, como han terminado en Islandia, en Egipto, en Siria, etc. Varias cosas. Por eso, porque dada la brevedad del tiempo, traté de contestar a cosas que los dos... Ya lo he habéis entendido planteado. porque... Pero ahora que te tengo a tiro, pues puedo ir más en detalle. Primero, mayo del 68. Claro, Manuel lo dice, primero porque fui muy activo en ese momento y además fue realmente el movimiento que en Europa fue la divisoria entre viejos y nuevos movimientos sociales. Fue el movimiento que fue no solo sin los partidos y sin los sindicatos, sino contra, y de ahí salieron cantidad de nuevos valores que luego se difundieron por la sociedad. El feminismo, por ejemplo, fue ahí donde se expresó la libertad sexual, la solidaridad con el tercer mundo, la ecología, el rechazo a las burocracias políticas. Todo eso salió realmente del movimiento de mayo francés y luego se difundió por distintos países. Bueno, y luego, interesante, no hubo transformación política en Francia, porque no hubo una articulación con ningún proyecto político. Ahora, las ideas se difundieron y poco a poco fueron transformando todas las formas de pensar de la gente y, en último término, también de la política. Ningún partido que se precie hoy día puede presentarse a las elecciones sin pintarse de verde o sin poner unas cuantas mujeres de florero por ahí. O sea, realmente hubo una transformación cultural y política que persistió. Pero en ese momento no había redes sociales. ¿Cómo se produjo? Pero mi tema, obviamente, es que no las redes sociales, sino la comunicación son constitutivas y los procesos de comunicación espontánea y autónoma fuera de los medios de comunicación son esenciales para la constitución de todo movimiento social. En mayo del 68 fueron las ocupaciones de facultades, de oficinas y de fábricas. Cuando la gente dice hubo una huelga general de casi un mes en Francia, no era una huelga general, es que la gente se paró de trabajar para hablar, cada uno en su lugar de trabajo, en las facultades, todo el mundo se puso a hablar, se ocupó el Teatro del Odeón, no para nada, sino para hablar, para comunicar. Entonces, claro, como se pasaba el tiempo comunicando, no trabajaban, pero la huelga fue el resultado de la comunicación, no el origen. Entonces, ese fue el mecanismo de comunicación, porque todos los medios estaban en contra, no había Internet, pero todo el mundo estaba de alguna manera, y luego unos iban a las fábricas de otros. Por ejemplo, las ocupaciones de fábricas como Renault fueron de los jóvenes trabajadores que querían decir cosas que los sindicatos no les dejaban decir. Por tanto, ese sería un poco. Después, temas concretos que tú has planteado sobre Islandia. Islandia realmente es, tengo que confesar que para mí fue una gran sorpresa, porque Islandia había sido un movimiento absolutamente espontáneo, popular, tipo indignación contra la economía financiera. ¿Qué pasó? Y bueno, no es que, vamos a ver, hubo reformas muy importantes en Islandia. Se nacionalizaron los bancos, los banqueros fueron a la cárcel, el antiguo primer ministro que cubrió esto
perdió sus cargos y también fue juzgado por un tribunal, luego finalmente no fue a la cárcel. Sí, pasaron cosas. Pasaron todos por la cárcel. Pero después vuelven a ganar los conservadores. Eso es, eso. O sea, el tema es no que no hubo consecuencias muy fuertes, pero vuelven a ganar los conservadores. ¿Por qué? Eso yo no conozco, y lo he seguido, no conozco investigación real. Simplemente puedo decir mi hipótesis sobre la observación de los hechos. El gobierno que llegó al poder, la alianza roja y verde, de socialdemócratas y ecologistas, llegó con una serie de promesas y en particular la reforma democrática de la Constitución consultando a toda la población por Internet. Bueno, entonces no lo hicieron. No hicieron eso, o sea, hicieron la consulta, pero luego no la aplicaron porque no podían aplicarla legalmente, no se decidieron a saltarse la legalidad e ir a un referéndum, y sobre todo las políticas que desarrollaron, en particular con la Unión Europea, no eran las que el movimiento había propuesto. Entonces, en cierto modo, eso sí que hay en el tradicional momento histórico de hay un movimiento social que lleva unos partidos del sistema, porque eran del sistema, al poder, y cuando llegan al poder cambian de programa. Y entonces ahí, claro, puestos a esto, a los conservadores que tienen menos riesgo. Bueno, las revoluciones árabes, sería tan largo que vamos a hacerlo otro día. Yo lo único que digo sobre las revoluciones árabes es que cuando la gente dice no consiguieron nada, no tuvieron efecto, no lo dices tú, no tuvieron efecto, cambiaron totalmente el mundo árabe, lo pusieron patas arriba, completamente. Ya, el mundo árabe no es absolutamente nada parecido al mundo árabe antes del 2011. O sea, efectos tuvieron. Otra cosa es que nos gusten o no nos gusten. A mí no me gustan, naturalmente. Pero ¿qué pasó? Que en la medida en que Estados Unidos, particularmente en Egipto, apoyó al ejército para que no llegaran al poder los hermanos musulmanes. Y le dijeron al ejército, bueno, déjalos un rato, pero luego controlas. Mubarak fuera, pero controla. Eso fue Estados Unidos, que controla directamente el ejército egipcio porque le pasa 3.000 millones de dólares al año al ejército, no al gobierno. Entonces están en el sueldo de Estados Unidos y lo perciben personalmente los generales. Entonces, el ejército implantó una dictadura aprovechando que el movimiento egipcio se rebeló contra los hermanos musulmanes que intentaron manipular el movimiento que ellos no dirigían, que era un movimiento ampliamente secular, lo intentaron convertir en apoyo a ellos. Entonces, el movimiento cumplió elecciones que impusieron al ejército el movimiento egipcio, y de esas elecciones sale un presidente de los hermanos musulmanes, Morsi. Y cuando llega al poder, misma historia, intenta hacer una república islámica. Entonces ahí el movimiento se revuelta contra Morsi y el ejército se da el lujo de dar el golpe de Estado que querían con apoyo popular. Por tanto, una desviación de ese espacio abierto. Pero en general, para hablar, no ir detalle por detalle, lo que pasó es que se creó un vacío de poder. El movimiento hizo saltar estructuras de dominación, pero no pudo nadie articular una construcción política realmente a partir de esos movimientos. Y lo que ocurrió es que en ese vacío de poder entraron, por un lado, los poderes, las luchas geopolíticas. Ahí entró Francia, Estados Unidos, Inglaterra, China, Irán y Rusia, a ver cómo se resituaban en una zona fundamental de Oriente Medio. Y por otro lado, las redes islamistas de la yihad vieron la enorme oportunidad de, en un lugar donde estaban desintegrados los poderes de Estado, sobre todo en Irak y en Siria, gracias a las intervenciones de Estados Unidos, entrar allí, y lo que era un movimiento mucho más amplio, dieron la única alternativa política concreta organizada, que fue el yihadismo, que salió en gran parte de esa descomposición de las dictaduras provocadas por los movimientos.
Estoy realmente intentando responder a los temas fundamentales que tú has señalado. Bueno, ¿puede haber una burbuja de las utopías? Sí y no. Es decir, lo que parece irreversible, en España en particular, pero no solo, lo que parece irreversible es el cambio de mentalidad. En particular con respecto a lo que ha sido el tema central de todos estos movimientos. No nos representan. O sea, eso se ha quedado. Las encuestas en el mundo y en España dicen que más de 2/3 de los ciudadanos no creen en los partidos políticos, creen en la democracia, pero no en esta democracia, consideran a toda la clase política casta para algunos, utilizan otros nombres otros, todos corruptos, no hay que fiarse, son iguales todos. O sea, el fin de la legitimidad de la política profesional por elecciones controladas, eso se ha instalado en la mente. Y eso era el tema central. Entonces, efectos concretos en España, Manuel, pues mira, están todos los partidos corriendo a hacer primarias. No, ya los vemos. Hay mucho movimiento, claro. Exacto. Que sí, claro. Entonces, que sí. ¿Por qué? Porque ha habido un desplazamiento de la opinión pública y claramente. Claro que sí. Y eso sale directamente del 15M. Antes de eso no se hablaba, se hablaba en círculos. Entonces, ese impacto sobre los cambios de la forma de pensar la política quiere decir que ha sido algo más. Permíteme, la famosa frase que utilizaba en su momento dirigentes del Partido Socialista, del Partido Popular, no pasa nada, no pasa nada. Eso acabó. Eso es. Lo que se acabó es el no pasa nada. Eso es. Sí pasa. Eso es. Y ahora hay que moverse para que no siga pasando. Eso por es. parte de quienes mantenían esto. Eso es. Después, una cuestión sobre los cambios, ¿por qué en España más que en otros sitios? Bueno, yo creo que el tema de la crisis ha afectado bastante en España, como en Grecia, en Portugal, pero hay una cuestión en esta transformación de lo que es el cambio, movimiento social, cambio cultural, cambio político, una cuestión de tiempo de maduración. El movimiento español fue el primero en Europa, el más amplio y el primero. Fue el movimiento que luego han intentado, incluso Occupy Wall Street surgió como contagio del movimiento español. El 15M español, sí. Y creado por algunas gentes de Madrid, de la Puerta del Sol. Entonces, por tanto, sería una visión lineal, que creo que no será así, sería lógico pensar que el movimiento matriz de todos los demás que se dieron en el mundo y el que se dio antes fue el que también tuvo el proceso más rápido de maduración política. Pero es una hipótesis demasiado mecanicista porque, hablando claro, si Pablo Iglesias no hubiera intervenido en la televisión, no existiría Podemos al mismo nivel, porque de ahí salieron las europeas. O sea, siempre hay un aspecto subjetivo, etc. Ahora, lo que me parece, hablando claro, yo lo dije antes con Pablo delante, pero quiero remarcarlo, la mayor transformación política salida del movimiento 15M en España son lo que llamo la revolución municipal, las coaliciones municipales. Podemos ha sido importante en articularlas en muchos sitios, pero no son Podemos, para nada. No las controla Podemos ni pretende controlarlas. Y lo que ha ocurrido, el hecho de que Madrid, Barcelona, Valencia, hoy día son coaliciones directamente ligadas a lo que fue el 15M, incluso las personas, la gente que está hoy día, y además están superados por los acontecimientos, en las redes de poder del Ayuntamiento de Barcelona, son gente directamente salida del movimiento. Y la alcaldesa, su única experiencia política fue dirigir la campaña contra las hipotecas. Y por tanto piensa en hipotecas. ¿Y por qué en Madrid lo primero que hacen es una oficina antidesahucio? Lo mismo en Barcelona. Porque de momento están haciendo lo que saben, que eran activistas del movimiento social. Podemos decir, bueno, se van a dar un batacazo porque luego cuando llegue el presupuesto, todo eso está bien, pero como mínimo lo que es seguro es que hay una afiliación directa entre lo que fue el 15M y los que han llegado al poder en Galicia, los que han llegado al poder en Valencia, en Madrid, en Zaragoza, en todas partes. La idea de que si hace un año a alguien se le puede decir que los activistas del 15M toman el poder en la mayoría
de las grandes ciudades españolas, y en particular las más grandes, todo el mundo se hubiera reído de eso. Y a mí me recuerda algo que tú y yo vivimos, jovencitos, la Revolución Municipal Democrática. Las primeras elecciones democráticas municipales en 1979, en que de repente, cuando todavía había una transición incierta, etcétera, llegan al poder en todas las grandes ciudades y en muchas medias españolas coaliciones socialista-comunista impulsadas por el movimiento ciudadano del que tú fuiste líder en Cataluña. Llegan impulsadas por ese movimiento. ¿Qué hacen? A los 2 años, deliberadamente, socialistas y comunistas liquidan el movimiento ciudadano. Deliberadamente. Cooptación de líderes, no aceptar la representación. Todo eso es demagogia, todo eso es populismo, etc. Lo mismo que siguen diciendo ahora. Y se acabó. Las siguientes elecciones las perdieron en casi todos sitios. Porque cortaron la fuente de movilización e inspiración que venía del movimiento ciudadano. Entonces, de ahí estas revoluciones municipales, que realmente son, en términos de cambio de personal, de ideas, de políticas, en toda España, es donde se está jugando si de este movimiento sale un cambio político o no. Y están en minoría en casi todos sitios. Están en mayoría relativa o minoría, pero se la están jugando, y se la están jugando a transformar cosas. Esto es un proceso abierto, pero ahí sí que hay movimiento entrando en el sistema institucional. De acuerdo, señores, si hay alguna pregunta más, y si no, pues les agradecemos a todos su presencia y al profesor Manuel Castells por haber tenido la oportunidad de escucharlo, y a Pablo, que ha tenido que marcharse antes, pero que ha sido un honor que estuviera también con nosotros. Gracias y buenos días.